Saludos. ¿Desde qué parte del mundo nos ves? Cuéntanoslo en los comentarios, nos encantará saberlo. Además, puedes apoyarnos gratuitamente dando me gusta y suscribiéndote al canal. Detrás del trono del crisantemo, más allá de los shogunes y los samuráis, existe una historia silenciada, tejida con seda y acero. Es la crónica de las mujeres que sostuvieron el imperio, emperatrices regentes, consortes estrategas y princesas sacrificadas en el altar del deber. Desde las místicas reinas chamanas de la antigüedad hasta las modernas prisioneras de un protocolo asfixiante. Sus vidas fueron un campo de batalla entre el poder inmenso y la tragedia personal. Hoy descorremos el velo para descubrir el Japón que, en secreto, funcionaba gracias a ellas. En las brumas del siglo III, cuando Japón aún no era una nación unificada, las crónicas chinas nos hablan de una figura enigmática y poderosa, Himiko, la reina del país de Yamatai. Su nombre no resuena en los anales japoneses, sino en los registros de la dinastía Wei, que la describen como una soberana que llegó al poder tras décadas de guerra entre los reinos. Himiko no gobernaba con la espada, sino con la magia y el misterio. Era una reina chamán, soltera y sin hijos, que se comunicaba con los dioses y espíritus, y sus profecías dictaban el rumbo de su pueblo. Vivía en una reclusión casi total, en un palacio custodiado por 100 mujeres, con un solo hombre, su hermano menor, sirviendo como su intermediario con el mundo exterior. Él transmitía sus palabras y administraba los asuntos del Estado, pero nadie dudaba de dónde emanaba el verdadero poder. En el año 238, Himiko envió una embajada a la corte china, un acto diplomático de inmensa importancia que la reconoció como gobernante legítima, y le otorgó un sello de oro y 100 espejos de bronce, objetos de inmenso prestigio y poder espiritual. Su gobierno trajo una paz duradera a su confederación de clanes. Sin embargo, su muerte sumió de nuevo al país en el caos. Un rey intentó gobernar, pero el pueblo no lo aceptó y la violencia estalló una vez más. La paz solo se restauró cuando una joven de 13 años, pariente de Himiko, llamada Iyo, fue colocada en el trono. El legado de Himiko es el de una autoridad que no dependía del linaje masculino ni de la fuerza militar, sino de una profunda conexión espiritual, estableciendo un precedente de liderazgo femenino en los albores de la historia japonesa. La línea que separa el mito de la historia se desdibuja con la figura de la emperatriz Jingu, una soberana guerrera cuya leyenda sentó las bases del derecho divino y el poder marcial en la corte imperial. Aunque su existencia histórica es debatida por los académicos modernos, su historia, recogida en las crónicas del Kojiki y el Nihon Shoki, es fundamental para entender la ideología imperial japonesa. Jingu era la consorte del emperador Chuai. Según la leyenda, un kami, una deidad, se le apareció y le ordenó invadir una tierra prometida al oeste, en la península de Corea. El emperador escéptico desobedeció al dios y fue castigado con la muerte inmediata. Viuda y embarazada, Jingu no dudó. Asumió el mando del ejército, realizó los rituales de purificación y con la ayuda divina se embarcó en una conquista que la leyenda describe como milagrosa. Se dice que los dioses controlaron los vientos y las mareas para favorecer a su flota y que los reinos coreanos se rindieron sin oponer resistencia, prometiendo tributo eterno a Japón. Durante toda la campaña, Jingu pospuso su parto de forma sobrenatural, atando una piedra a su cintura. A su regreso triunfal a Japón, dio a luz a un hijo, quien se convertiría en el emperador Ojin, deificado más tarde como Hachiman, el dios de la guerra. Tras la muerte de su esposo,
Jingu gobernó como regente durante casi 70 años, un periodo de poder sin precedentes. Realidad o mito, la saga de Jingu consolidó la imagen de la mujer imperial no solo como líder espiritual, sino también como una comandante implacable, elegida por los dioses para expandir el poder de Yamato. Dejamos atrás el reino de la leyenda para entrar en los anales verificables de la historia con la emperatriz Suiko, la primera mujer en ocupar el trono del crisantemo, como monarca reinante reconocida oficialmente. Su ascenso en el año 593 no fue un acto de ambición personal, sino una solución política a una crisis de sucesión que amenazaba con desgarrar a la corte de Yamato. Tras el asesinato del emperador Sushun, los poderosos clanes Soga y Mononobe estaban en un punto muerto. Para evitar una guerra civil, la aristocracia recurrió a una figura de consenso: la princesa Nukatabe, viuda del emperador Bidatsu y medio hermana del emperador asesinado. Al ascender al trono como Suiko, se convirtió en un pilar de estabilidad en una era de profundos cambios. Su reinado de 35 años, conocido como el período Asuka, fue una época de transformación radical para Japón, y ella fue la soberana que lo presidió. Aunque gobernó junto a su sobrino y regente, el brillante príncipe Shotoku, Suiko no fue una simple figura decorativa. Las crónicas la describen como una mujer de gran inteligencia y carácter firme. Juntos, Suiko y Shotoku cimentaron el poder del Estado central, promulgaron la Constitución de los 17 artículos, un código moral y político para los funcionarios, y promovieron activamente el budismo. Bajo su patrocinio, se construyeron templos magníficos como el de Horyuji, y la nueva fe se convirtió en una fuerza cultural y política. Suiko también restableció las relaciones diplomáticas con la China de la dinastía Sui, abriendo Japón a un torrente de conocimiento, arte y tecnología. Fue una monarca visionaria que demostró que una mujer podía gobernar con eficacia y sabiduría, guiando a su nación hacia una nueva era de civilización. Poder, piedad y pasión chocaron de forma dramática durante el siglo VIII en la figura de la emperatriz Koken, quien reinó en 2 ocasiones bajo 2 nombres diferentes. Su historia es una de devoción religiosa y poder absoluto, pero también un cuento con moraleja sobre cómo una relación personal pudo amenazar los cimientos mismos de la línea imperial. Hija del devoto emperador Shomu, Koken ascendió al trono en el 749, continuando las políticas de su padre de promoción del budismo. Su primer reinado fue relativamente estable, marcado por la finalización del gran Buda de Todai-ji, en Nara. En el 758, abdicó en favor de un pariente, pero no se retiró del poder. Tras la muerte de su padre, estalló una lucha de poder en la corte, y ella volvió a tomar las riendas en el 764, esta vez bajo el nombre de emperatriz Shotoku. Este segundo reinado estaría definido por su relación con un carismático monje budista llamado Dokyo. Shotoku depositó en él una confianza inmensa, curándola de una enfermedad y convirtiéndose en su consejero más cercano. Lo colmó de títulos y poder, nombrándolo gran ministro y luego rey del Dharma. La corte observaba con creciente alarma. El poder de Dokyo era tal que se rumoreaba que aspiraba al propio trono del crisantemo, algo impensable para alguien fuera de la línea de sangre imperial. El escándalo alcanzó su punto álgido cuando un oráculo supuestamente declaró que el nombramiento de Dokyo como emperador traería la paz. La corte, desesperada, envió a su propio mensajero a consultar al dios, quien devolvió una respuesta inequívoca. El trono solo pertenecía a la descendencia divina. El plan de Dokyo fue frustrado.
Cuando la emperatriz Shotoku murió poco después, el monje fue despojado de todo poder y exiliado. El escándalo fue tan profundo que la élite política japonesa decidió, de manera no oficial pero efectiva, que ninguna mujer volvería a ocupar el trono como monarca reinante. Pasaron casi 1000 años antes de que otra mujer lo hiciera. La era Heian, que abarca desde el año 794 hasta el 1185, representa el apogeo de la corte imperial japonesa, un mundo de una sofisticación y una estética incomparables. Sin embargo, detrás de la poesía, la caligrafía y las ceremonias del té, se tejía una compleja red de poder político, controlada en gran medida por mujeres. El clan Fujiwara perfeccionó una estrategia que definiría la política durante siglos: el matrimonio. Casaban a sus hijas con los emperadores, asegurándose de que el próximo heredero al trono del crisantemo llevara sangre Fujiwara. Una vez que el emperador niño ascendía, su madre, la emperatriz, y su abuelo Fujiwara gobernaban como regentes desde las sombras. Las mujeres de la corte vivían en un aislamiento casi total, separadas del mundo exterior y de los hombres por cortinas de bambú y biombos de seda. No obstante, este confinamiento no era sinónimo de impotencia. Se convirtieron en las guardianas de la cultura y la etiqueta. Su dominio de las artes era una herramienta política. Una caligrafía elegante o un poema bien compuesto podían influir en decisiones de Estado, forjar alianzas o destruir la reputación de un rival. Emperatrices como Fujiwara no Shoshi no solo eran consortes, sino también mecenas de la literatura, reuniendo a su alrededor a las mentes más brillantes de la época, creando salones literarios que dieron a luz a las obras más importantes de la literatura japonesa. Ellas eran el centro gravitacional de la corte. Aunque sus rostros rara vez se veían, sus voluntades moldeaban el destino del imperio. Su poder no residía en la espada, sino en el pincel y en la sutil manipulación de un sistema que, aunque diseñado por hombres, dependía enteramente de ellas para su funcionamiento y perpetuación. En el corazón de la corte de la emperatriz Shoshi, una dama de compañía de inteligencia excepcional cambiaría la literatura mundial para siempre. Su nombre era Murasaki Shikibu. Nacida en una rama menor del poderoso clan Fujiwara, recibió una educación atípica para una mujer de su tiempo. Su padre, un erudito, reconoció su talento y le enseñó chino clásico, un dominio tradicionalmente reservado a los hombres. Esta formación le dio una profundidad intelectual que la distinguió en la competitiva atmósfera de la corte Heian. Fue en este entorno, un microcosmos de intrigas, romances prohibidos y una estética refinada, donde Murasaki concibió su obra maestra, la historia de Genji. Mucho más que una simple novela, es un profundo estudio psicológico y un detallado manual de la vida cortesana. A través de las aventuras de su protagonista, el príncipe radiante Genji, Murasaki exploró las complejidades del amor, la ambición, la pérdida y la naturaleza efímera de la existencia, un concepto conocido como mono no aware. Su escritura capturó la esencia del mundo flotante, un reino de belleza transitoria y melancolía subyacente. Lo extraordinario es que esta monumental obra, considerada la primera novela del mundo, fue escrita por una mujer en una sociedad que la confinaba detrás de biombos. Murasaki Shikibu no solo observó y documentó su mundo, lo inmortalizó. Su pluma se convirtió en una herramienta de poder cultural, definiendo el ideal estético japonés durante 1000 años. No era una emperatriz ni una guerrera, pero su legado, tejido con tinta sobre seda, demostró que la influencia más duradera puede nacer del genio silencioso que observa desde las sombras.
Cuando la refinada era Heian se derrumbó bajo el peso de las guerras civiles, surgió un nuevo orden, el shogunato, y en el centro de este nuevo poder militar, una mujer demostró una astucia y una crueldad que rivalizaban con las de cualquier hombre. Su nombre era Masako Jojo, esposa de Minamoto no Yoritomo, el primer shogun del shogunato de Kamakura. Masako no fue una simple consorte. Tras la muerte de Yoritomo, se negó a ceder el poder. Cuando sus propios hijos, los shogunes Yoriie y Sanetomo, demostraron ser gobernantes ineficaces y se convirtieron en peones de clanes rivales, Masako no dudó. Maniobró políticamente para marginarlos y tras sus asesinatos, consolidó el poder no para sí misma de manera directa, sino para su clan de origen, los Hojo. Para legitimar su posición en un mundo patriarcal, se afeitó la cabeza y se convirtió en monja budista, adoptando el título de Ama Shogun o la monja Shogun. Sin embargo, este acto de piedad era una fachada para su implacable ambición política. Desde su retiro monástico, gobernó con mano de hierro. Purgó a sus enemigos, incluyendo a miembros de su propia familia, y estableció un sistema donde los shogunes eran meras figuras decorativas, mientras que el regente del clan Hojo ostentaba el poder real. La tragedia personal marcó su vida. Perdió a su marido y a todos sus hijos. Pero en lugar de quebrarse, convirtió su dolor en una armadura. Masako Jojo fue la arquitecta de la regencia Jojo, una dinastía que gobernaría Japón durante más de un siglo, demostrando que en la era de los samuráis, el poder más afilado no siempre era una katana, sino la mente de una mujer decidida. Mientras Masako Jojo luchaba en el campo de batalla político, las crónicas de la misma época nos hablan de una mujer que dominaba el campo de batalla literal, Tomoe Gozen, figura semilegendaria inmortalizada en El Cantar de Heike. Tomoe Gozen encarna el arquetipo de la Onna Bugeisha, la mujer guerrera. Descrita como una belleza excepcional, era ante todo una samurái de una destreza formidable. Experta arquera, jinete consumada y maestra de la naginata, se decía que valía por 1000 guerreros. Luchó al lado de su señor, Minamoto no Yoshinaka, durante las devastadoras guerras Genpei. No era una simple seguidora, era su general más capaz y temida. Las crónicas relatan sus hazañas con asombro, describiendo cómo cargaba contra las líneas enemigas, cortando cabezas con una ferocidad que aterrorizaba a los samuráis más veteranos. Su momento más icónico y trágico llegó en la batalla de Awazu. Ante una derrota inminente, Yoshinaka le ordenó a Tomoe que huyera. No era un acto de desprecio hacia su habilidad, sino una muestra del complejo código de honor samurái. Él no podía soportar la vergüenza de morir en presencia de una mujer. Con el corazón roto pero obediente, Tomoe cargó una última vez contra el enemigo, decapitó a un famoso guerrero rival y desapareció de la historia para entrar en la leyenda. Aunque los historiadores debaten su existencia real, su impacto es innegable. Tomoe Gozen se convirtió en un símbolo eterno de la fuerza femenina en el Japón feudal, un recordatorio de que el espíritu del Bushido no era exclusivo de los hombres y que en el fragor de la batalla, el coraje no tiene género. En el corazón del castillo de Edo, epicentro del poder del shogunato Tokugawa, existía un mundo secreto, una ciudad dentro de otra ciudad, conocida como el Uku. Este era el gineceo del shogun, las estancias interiores donde residían su esposa oficial, sus concubinas y una vasta corte de sirvientas y funcionarias, un universo exclusivamente femenino que albergaba a miles de mujeres. Lejos de ser un simple harén, el Uku era un complejo centro de poder político, una jaula dorada donde la intriga y la ambición florecían en los pasillos de tatami.
La jerarquía era estricta y despiadada. En la cúspide se encontraba la Midai-do-koro, la esposa principal del shogun, generalmente una dama de la nobleza imperial de Kioto. Sin embargo, el poder real a menudo residía en manos de la O-Toshiyori, la dama de mayor rango, quien controlaba cada aspecto de la vida diaria, desde el presupuesto hasta el protocolo. La principal misión de las mujeres del Oku era proporcionar un heredero varón al shogun. Esta competencia biológica era el motor de una constante lucha por el favor y la influencia. Una concubina de bajo rango podía ascender a la cima de la sociedad si su hijo era elegido como el próximo shogun, convirtiéndola en una figura de inmenso poder. Pero esta oportunidad venía con un costo terrible. Una vez que una mujer entraba por las puertas del Oku, rara vez volvía a salir. Estaba aislada del mundo exterior, su vida dictada por reglas inquebrantables y la voluntad del shogun. Era un sistema que garantizaba la línea de sucesión Tokugawa, construido sobre el sacrificio y la ambición de incontables mujeres. Dentro de la jaula dorada del Oku, ninguna mujer acumuló más poder que Kasuga no Subone. Su historia no es la de una princesa, sino la de una estratega brillante que se convirtió en la arquitecta del poder femenino en el shogunato. Nacida como Ofuku, hija de un vasallo del clan Akechi, su familia cayó en desgracia. Sin embargo, su inteligencia y determinación la llevaron a ser elegida como la nodriza del futuro tercer shogun, Tokugawa Iemitsu. Este rol aparentemente doméstico se convirtió en su trampolín hacia el poder absoluto. Cuando surgió una disputa por la sucesión, con la madre de Iemitsu favoreciendo a su hermano menor, Kasuga tomó una medida audaz y sin precedentes. Viajó directamente a la corte del shogun retirado, el legendario Tokugawa Ieyasu, y abogó apasionadamente por el derecho de primogenitura de Iemitsu. Su intervención fue decisiva. Ieyasu confirmó a Iemitsu como heredero, y la posición de Kasuga quedó cimentada para siempre. Una vez que Iemitsu ascendió al poder, ella se convirtió en la gobernante de facto del Oku. Estableció el estricto código de conducta y la compleja jerarquía que definirían la institución durante más de 2 siglos. Su influencia no se limitaba a los asuntos internos. Actuaba como consejera política de Iemitsu, gestionaba negociaciones y controlaba el acceso al shogun. Incluso se le concedió el privilegio de tener una audiencia con el emperador en Kioto, un honor inaudito para alguien de su posición. Kasuga no Subone no era una esposa ni una concubina. Fue una creadora de reyes, una política formidable, que demostró que el poder más grande a menudo se ejerce desde las sombras, lejos de la vista del público. A mediados del siglo XIX, mientras el shogunato Tokugawa se tambaleaba al borde del colapso, una joven princesa de la lejana Satsuma fue enviada a Edo en una misión que cambiaría el destino de Japón. Su nombre era Atsuhime. Adoptada por el poderoso daimyo Shimazu Nariakira, su propósito era claro: casarse con el shogun Tokugawa Ieyasu y actuar como un puente entre la corte imperial de Kioto y el gobierno militar de Edo, en un intento por fortalecer al shogunato contra las crecientes presiones internas y externas. Al llegar al Oku, Atsuhime, ahora conocida como Midai-do-koro, se encontró en un mundo de protocolos asfixiantes e intrigas políticas. Sin embargo, su inteligencia, encanto y voluntad de hierro le permitieron navegar por este laberinto y ganarse el respeto de la corte femenina. Trágicamente, su esposo, el shogun Ieyasu, murió poco después de su matrimonio, dejándola viuda a una edad temprana. Asumió el nombre budista de Tensho-in y en lugar de retirarse, se convirtió en una figura central y estabilizadora en el Oku.
Su momento más crucial llegó durante la Guerra Boshin, cuando las fuerzas imperiales leales al emperador Meiji marcharon sobre Edo, decididas a destruir el clan Tokugawa. Tensho-in, utilizando su influencia y sus conexiones con Satsuma, negoció directamente con el general Saigo Takamori. Gracias a su diplomacia, se acordó la rendición pacífica del castillo de Edo, salvando a la ciudad de un baño de sangre y preservando a la familia Tokugawa de la aniquilación total. Atsuhime, la princesa de un dominio hostil, se convirtió en la salvadora de sus enemigos, una mujer que unió dos mundos en el momento más oscuro de la nación. La rendición pacífica del castillo de Edo marcó el fin de una era. El shogunato Tokugawa, que había gobernado Japón durante más de 250 años, se desvaneció, y el poder fue restaurado en la figura del joven emperador Meiji. Esta transformación, conocida como la Restauración Meiji, no solo reestructuró el gobierno y la sociedad, sino que redefinió radicalmente el papel de las mujeres en la cima del poder. El uku, con su mundo de reclusión e intriga, fue disuelto. En su lugar, surgió una nueva corte imperial, modelada en gran medida según las monarquías europeas. La figura central de este nuevo paradigma fue la emperatriz Shoken. A diferencia de las emperatrices y consortes shogunales anteriores, que vivían en un aislamiento casi total, la emperatriz Shoken se convirtió en una figura pública, un símbolo visible de la modernización de Japón. Adoptó la vestimenta occidental para las apariciones públicas, rompiendo con siglos de tradición y presentando una imagen de progreso al mundo. Pero su papel fue mucho más que ceremonial. Fue una defensora activa de la educación femenina, argumentando que una nación moderna necesitaba mujeres educadas. Su patrocinio fue fundamental para la creación de la primera escuela normal para mujeres. Además, su compasión y dedicación al bienestar público la llevaron a ser una figura clave en la fundación de la Sociedad de la Cruz Roja Japonesa, convirtiéndose en su patrona. La emperatriz Shoken estableció un nuevo estándar para la consorte imperial. No una figura oculta que ejercía poder a través de la influencia familiar, sino una madre de la nación, visible, caritativa y comprometida con el progreso social. Su legado transformó la institución imperial y sentó las bases para el papel público de las emperatrices en el Japón moderno. La restauración Meiji no solo transformó la política y la sociedad japonesa, sino también el corazón mismo del palacio imperial. En el centro de este cambio se encontraba la emperatriz Shoken, consorte del emperador Meiji. Nacida como Masako Ichijo, su ascenso en 1869 la convirtió en la primera emperatriz consorte de Japón en varios siglos en recibir el título de Kogo. Pero su papel iría mucho más allá de la nomenclatura. Shoken se convirtió en el rostro femenino de la modernización, una figura de transición crucial que debía equilibrar 1000 años de tradición con la abrumadora influencia de Occidente. Fue una de las primeras en adoptar la vestimenta occidental en actos oficiales, una declaración visual poderosa que comunicaba la nueva dirección de Japón al mundo. Sin embargo, su modernidad no era superficial. Profundamente preocupada por el bienestar social, se convirtió en una defensora clave de la educación femenina y la atención médica. Su patrocinio fue fundamental para la fundación de la Sociedad de la Cruz Roja Japonesa y el establecimiento de la Escuela Pieres para la nobleza, sentando las bases para la educación superior de las mujeres. Su tragedia personal fue su incapacidad para tener hijos, un deber primordial para una emperatriz. Esta situación llevó a que el hijo del emperador Meiji, con una de sus concubinas, el futuro emperador Taisho,
fuera adoptado por ella para mantener la línea de sucesión. A través de su diplomacia silenciosa, su labor caritativa y su imagen pública cuidadosamente construida, Shōken redefinió el rol de la emperatriz, transformándola de una figura reclusa y casi mítica a una participante activa y visible en la vida de la nación. Cuando Sadako Kusho se casó con el príncipe heredero Yoshihito, el futuro emperador Taisho, en 1900, heredó el manto de una institución imperial en plena transformación. Al ascender al trono como emperatriz Teimei en 1912, se encontró al frente de una nación que se afirmaba como una potencia mundial. Su reinado fue testigo de la participación de Japón en la Primera Guerra Mundial del lado de los aliados y de una expansión territorial sin precedentes. Sin embargo, su vida en el palacio estuvo marcada por un desafío íntimo y constante: la frágil salud del emperador Taisho. A medida que la condición neurológica del emperador se deterioraba, su capacidad para gobernar disminuía, obligando a establecer una regencia bajo su hijo, Hirohito. En este vacío de poder funcional, la emperatriz Teimei se convirtió en un pilar de estabilidad y decoro. A diferencia de su suegra, la emperatriz Shōken, Teimei representaba una vuelta a una imagen más tradicional y reservada. Su deber era la continuidad. Cumplió con su papel fundamental al dar a luz a 4 hijos varones, asegurando la línea sucesoria y eliminando la necesidad de concubinas imperiales, una práctica que terminó con el emperador Meiji. Fue testigo de la devastación del gran terremoto de Kanto en 1923, un desastre que sacudió los cimientos de Tokio y de la nación. A través de la agitación política de la era Taisho y las crecientes tensiones que llevarían al militarismo, la emperatriz Teimei permaneció como una presencia constante y digna, una matriarca silenciosa que custodiaba la integridad de la familia imperial mientras el mundo exterior cambiaba a un ritmo vertiginoso. Ninguna emperatriz en la historia moderna de Japón vivió una era tan tumultuosa como Nagako Kuni, quien se convertiría en la emperatriz Koyun, consorte del emperador Hirohito. Su largo reinado, que abarcó desde 1926 hasta 1989, fue sinónimo de los momentos más oscuros y transformadores del país. Durante el ascenso del militarismo en los años 30 y la posterior Guerra del Pacífico, su papel fue el de la perfecta consorte imperial, silenciosa, solidaria y completamente apartada de la esfera política. Era la sombra devota del emperador, una figura que encarnaba la virtud doméstica y la lealtad incondicional que se esperaba de todas las mujeres japonesas. Su vida estaba rígidamente controlada por el protocolo de la agencia de la Casa Imperial. Las presiones eran inmensas, especialmente en sus primeros años de matrimonio, cuando solo dio a luz a hijas, lo que generó una crisis de sucesión y rumores de que se la obligaría a retirarse. El nacimiento de su primer hijo, el futuro emperador Akihito, en 1933, alivió esta presión, pero la reemplazó con el peso de la guerra. Mientras Japón se expandía por Asia y luego se enfrentaba a los aliados, la emperatriz Koyun se dedicaba a rituales sintoístas por la victoria y a actividades simbólicas como la preparación de vendas para los soldados. Su tragedia personal estaba indisolublemente ligada a la de su nación. Presenció la aniquilación de ciudades, la miseria de su pueblo y la humillación de la rendición incondicional. Tras la guerra, tuvo que adaptarse a un nuevo mundo donde su marido ya no era un dios viviente. Junto a Hirohito, se embarcó en la tarea de humanizar la monarquía, apareciendo en público y proyectando una imagen de una pareja modesta y dedicada.
tratando de sanar las profundas heridas de un país que había perdido su alma. El 1 de enero de 1946, el emperador Hirohito emitió un rescripto imperial que cambiaría Japón para siempre. En él renunciaba a su estatus como Akitsumi Kami, un dios viviente. Esta declaración, conocida como la Ningen Sengen o Declaración de Humanidad, pulverizó el pilar ideológico sobre el que se había construido el Japón imperial. Para la familia imperial, y en particular para la emperatriz Kojun, esto significó una reescritura completa de su existencia. El protocolo que había dictado cada uno de sus movimientos, basado en la inaccesibilidad y el misterio divino, tuvo que ser desmantelado y reconstruido bajo la atenta mirada de las fuerzas de ocupación estadounidenses. La divinidad se perdió, pero fue reemplazada por una burocracia aún más compleja. La agencia de la Casa Imperial, aunque reformada, mantuvo un control férreo sobre la vida de la familia. El objetivo era crear una monarquía simbólica, similar a las europeas, pero sin un manual de instrucciones claro. El emperador y la emperatriz comenzaron a realizar giras por el país, visitando fábricas y escuelas, un acto impensable antes de la guerra. Sin embargo, estas apariciones estaban meticulosamente coreografiadas. Cada palabra, cada gesto, era examinado. La espontaneidad era imposible. El nuevo protocolo era una jaula dorada diferente. En lugar de estar aislados por la divinidad, estaban constreñidos por el deber de ser símbolos de una nueva democracia. La tragedia personal para la emperatriz Kojun y las futuras emperatrices fue este cambio fundamental, de ser la consorte de un dios a ser una funcionaria pública de altísimo rango, despojada de vida privada y atrapada entre las expectativas de una tradición milenaria y las demandas de un mundo moderno que ya no creía en mitos. El Japón de la posguerra fue testigo de un cambio sísmico en su milenaria casa imperial. En 1959, el príncipe heredero Akihito eligió casarse por amor, y su elección, Michiko Shoda, no pertenecía a la aristocracia. Era la hija de un industrial, una plebeya brillante y educada que conoció al príncipe en una cancha de tenis. Su compromiso fue un cuento de hadas moderno que desató la Michi Boom, una fascinación nacional por la joven que humanizaba a la distante monarquía. Sin embargo, el romance de la cancha de tenis pronto se enfrentó a la gélida realidad del protocolo imperial. Dentro de los muros del palacio, Michiko se enfrentó a la hostilidad de la vieja guardia, incluida, según se informa, su suegra, la emperatriz Kojun. Fue criticada por todo, desde su forma de vestir hasta sus intentos de criar a sus propios hijos, rompiendo con la tradición de que fueran criados por chambelanes y nodrizas. Quería ser una madre presente, un concepto revolucionario para la casa imperial. La presión era inmensa y constante. La mujer que había capturado el corazón de una nación sufrió en silencio, padeciendo episodios de depresión y perdiendo la voz durante meses debido al estrés. Su historia es una de resiliencia silenciosa. Michiko no solo modernizó la imagen de la familia imperial, sino que también redefinió el papel de la emperatriz consorte, enfocándose en el apoyo a los vulnerables y mostrando una empatía sin precedentes. Soportó la rigidez de la tradición para abrir un camino, sin saber que su nuera enfrentaría batallas aún más duras. Si Michiko abrió una grieta en la puerta del palacio, Masako Owada representaba la promesa de un mundo completamente nuevo. Una diplomática de carrera educada en Harvard y Oxford, políglota y con un futuro brillante en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Masako era el epítome de la mujer japonesa moderna y global. Durante años,
Rechazó las propuestas del príncipe heredero Naruhito, reacia a renunciar a su libertad y su carrera. Finalmente cedió, convencida de que podría servir a Japón de una nueva manera como princesa. Sin embargo, la agencia de la Casa Imperial tenía una única y abrumadora prioridad para ella: producir un heredero varón. Su experiencia diplomática fue marginada, sus viajes al extranjero restringidos y su identidad profesional borrada. La presión pública y palaciega se volvió insoportable. Tras sufrir un aborto espontáneo y dar a luz a una hija, la princesa Aiko, la campaña para que tuviera un hijo varón se intensificó. Este entorno asfixiante la sumió en una profunda depresión, oficialmente denominada trastorno de adaptación, que la mantuvo alejada de la vida pública durante más de una década. La brillante diplomática que iba a ser un puente entre Japón y el mundo fue silenciada por el deber más arcaico. Su lucha personal expuso la brutal colisión entre las expectativas modernas y las demandas inflexibles del trono del crisantemo. Cuando ascendió al trono como emperatriz en 2019, su reaparición gradual fue vista no solo como una recuperación personal, sino como un símbolo de perseverancia frente a un sistema que casi la destruye. El nacimiento de la princesa Aiko, en 2001, fue un momento de alegría nacional, pero también el catalizador de una crisis constitucional. Hija única del entonces príncipe heredero Naruhito y la princesa Masako, su llegada puso de relieve una verdad ineludible. Según la ley de la Casa Imperial de 1947, una mujer no puede heredar el trono del crisantemo. Esta ley, que impone una estricta primogenitura agnaticia o sálica, contrasta con la propia historia de Japón, que ha tenido 8 emperatrices reinantes en el pasado. Ante la falta de herederos varones en la generación más joven de la familia, la opinión pública se mostró abrumadoramente a favor de cambiar la ley para permitir que Aiko se convirtiera en emperatriz. El gobierno del primer ministro Junichiro Koizumi comenzó así a estudiar seriamente la reforma. Parecía que el Japón del siglo XXI estaba listo para abrazar a su primera emperatriz reinante en más de 200 años. Sin embargo, el debate se detuvo abruptamente en 2006. La princesa Kiko, esposa del hermano menor de Naruhito, dio a luz a un hijo, el príncipe Hisahito. Con la llegada de un heredero varón, la urgencia política para la reforma se desvaneció y los planes fueron archivados indefinidamente. La princesa Aiko, una joven preparada y popular, quedó relegada en la línea de sucesión. Su existencia misma es un recordatorio constante de la encrucijada en la que se encuentra la monarquía. Aferrarse a una tradición patriarcal que amenaza su propia supervivencia o adaptarse a una sociedad que ve en ella el rostro de un futuro posible. La monarquía más antigua del mundo se enfrenta a una crisis existencial. Las historias de Michiko, Masako y Aiko no son incidentes aislados, sino síntomas de un sistema bajo una tensión insostenible. La ley de la Casa Imperial no solo prohíbe a las mujeres ascender al trono, sino que también estipula que las princesas que se casan con plebeyos deben abandonar la familia imperial, perdiendo su título y estatus. Esta norma ha reducido drásticamente el número de miembros activos de la familia. Actualmente, la línea de sucesión descansa sobre los hombros de solo 3 hombres: el príncipe heredero Fumihito, su hijo el príncipe Hisahito y el príncipe Hitachi, de avanzada edad. La presión sobre el joven Hisahito es inmensa. El futuro de toda la institución depende de que él se case y tenga hijos varones. Este camino es demográficamente precario. Las encuestas muestran consistentemente
que más del 80% de la población japonesa apoya la idea de una emperatriz reinante, reconociendo no solo la igualdad de género, sino también la necesidad práctica de asegurar la continuidad de la línea sucesoria. Sin embargo,